Hola, soy Jorge y mi tocayo os va a leer todo el libro, por partes, porque lee mejor que yo. El libro es Caminando, encontré las claves de la felicidad. Este libro sigue las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas. Con este libro te muestro mi herramienta, una más de tantas que existen, que he ido construyendo a lo largo de mi vida, añadiendo experiencias personales y que son comunes. Servirá para abrirnos los ojos a una realidad no muy diferente a la que vivimos sobre la forma de disfrutar del camino mientras perseguimos la felicidad. Es un camino sin barreras, sin límites, sin apegos, sin dependencias, que recoge todo lo bueno y positivo, tomándote una vida con humor, con alegría y disfrutándola en su máximo esplendor. Te propone abrir un poco más la mente y el corazón para llenarte de emociones positivas en vez de centrar tu foco de atención en vaciarte de las negativas. Es decir, tiene un enfoque de expansión de la conciencia. El resumen de este libro se basa en lo siguiente. No hay nada mejor como ser libre y feliz a tu manera, deshacerse de ataduras, apegos, miedos, pensamientos que nos limitan. ¿Para qué perder nuestro maravilloso tiempo en sensaciones o emociones negativas? Cada minuto que le dedicas a ello, lo estás descontando a vivir, a disfrutar, a tu bienestar, a conseguir la armonía con el todo. ¿Por qué no dejamos de obstaculizarnos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar de la vida y del momento, dando valor a todas las pequeñas cosas, aceptando y agradeciendo siempre? Vive y deja vivir. O desde un punto de vista tántrico, ama y deja amarte. La manipulación. Podríamos escribir miles de tomos sobre la manipulación. Hay demasiada historia de la que podemos aprender, y aún seguimos creándola con la manipulación enmascarada. Ante la manipulación, la mayoría de la gente deja que suceda una tragedia, cuando ya se ve de lejos que el mal está entrando poco a poco, hasta que se ha acumulado todo el mal provocado, llegando a causar la tragedia que ya se veía venir, en vez de hablar cuando toca y ponerle remedio a tiempo. Películas de ciencia ficción te muestran este tipo de cosas, pero, ¿te has preguntado si hay un estudio detrás de esa película que tan irreal te parece? El día de mañana es una película que ya se puede ver venir. Ultimátum a la Tierra o Independencia Day. Creerás que son pura ciencia ficción, pero ¿por qué estás seguro de que no sucederá? Pienso que puede ser tan real como las demás. Lo que ves en las películas no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la realidad, porque la realidad es muchísimo peor, es decir, que las personas que lo viven no pueden ni siquiera explicarlo, como por ejemplo el 11S, el hundimiento del Titanic o el gran tsunami de Oriente, entre millones de catástrofes. Estas películas, como Lo Imposible, muestran este tipo de tragedias y la gente dice que solo pasa en las películas. Todos pensamos que somos unos valientes, sobre todo los de carácter arrogante que tratan de manipular, hasta que nos pasan ese tipo de circunstancias y nos acobardamos. Y no hablemos de la catástrofe económica, que podemos esperarnos lo peor. Hemos de estar ya preparados ante lo que se ve venir si la actitud sigue siendo la misma. Podemos volver a tener guerras a causa de ello y un planeta totalmente caótico antes del gran cambio climático. Hemos de considerar también a las películas como un tipo de oráculo antes que otras cosas, que nos muestran tanto realismo o mensajes subliminares sobre el respeto entre nosotros y hacia nuestro planeta. ¿Quién me puede confirmar que todos los libros sobre una educación emocional o espiritual, o incluso los de física o matemáticas, no han sido inspirados por seres más avanzados de otros planos astrales? Cuando con Masinri, los espirituales han tenido mucha manipulación. Podemos hablar. La manipulación de que otros libros o guiones de películas sean influenciados por esa inspiración divina. Avatar, es una película que puede ser real. Sin irnos más lejos, Avatar es una inspiración de lo que ya ha pasado miles de veces en la historia de la Tierra entre culturas, países y continentes. También podemos hablar de una serie de dibujos mítica y que aún es muy vista, Bola de Dragón. Nadie me puede asegurar al 100% que no sea inspirada por los mismos que inspiraron la Biblia o las leyes espirituales. Mucha gente se puede ofender por poner esta comparación, pero el porcentaje de acierto sobre su veracidad es el mismo. La serie de Bola de Dragón puede ser una realidad de otro universo paralelo. O puede ser una visión de un futuro no muy lejano, porque existe un mesías llamado Son Goku, un ser con unos poderes divinos que provienen de una civilización más avanzada, y que se preocupa por problemas realmente importantes para el avance, aquellos problemas ajenos a los provocados por el ego humano.
Este personaje tiene una inteligencia emocional increíble. Siempre es positivo, con una felicidad y un amor por la vida impresionantes. ¿Te vale como Mesías? A mí sí. Como él, hay muchos, y me presto voluntario como instrumento de luz para ser como él, como millones de personas que hay en este mismo planeta que, solo por existir, ya hacen posible que este mundo sea un lugar mejor. ¿Quién me puede confirmar que nuestra vida no se basa en un sistema basado como en la película de Matrix o el juego de los Sims? La vida se puede programar. Ya es un conjunto de ecuaciones inalcanzable para nuestro conocimiento actual, aunque hemos conseguido acercarnos. Si tuviéramos un cerebro algo más desarrollado o yendo más allá, un cerebro colectivo siendo cada uno de nosotros como una neurona más, podríamos crear otros Sims con inteligencia artificial mucho más independiente y creadora a su vez. Así que no es del todo negable que podamos ser creados, ni que el azar lo haya conseguido de esta manera. Por lo tanto, cuidado con lo que te cuenten y búscale la verdad que puede llevar detrás. El don de palabra es una ventaja para que la gente crea lo que uno dice, pero la realidad es que lo que hay detrás, es lo fundamental para creerlo. Mucha gente es manipulada por estas personas que tienen este don, y mucha gente es convencida por esta pasión en las palabras, con este poder de convencimiento. La gente les cree sin más por esta facilidad de seducción que tienen. A algunos se les pilla por su falta de coherencia, y a otros porque al final lían tanto que no se sabe lo que han dicho. Pero a los que saben desenvolverse, con tan buenas palabras, es difícil pillarlos. No es cuestión solamente de hablar desde el alma o desde el corazón, sino también de la manipulación, comprobar las cosas para ver la veracidad de la palabra. Personalmente creo en los hechos y no en el don de palabra. En mi caso, necesito el don de palabra, pero prefiero que comprueben lo que digo, abriendo la mente y el corazón. Me ha pasado muchas veces que intento explicarme y doy a entender lo contrario. Y cuantas más explicaciones doy, peor se me ha entendido, y nos pasa a todos, aunque a unos más que a otros. Si eres de esas personas que tienen el don de hacer que los demás no te crean, y por más que te expliques tiendes a hacer que te crean menos, detente lo antes posible, en cuanto notes que la otra persona da muestras de incredulidad. Reflexiona. Tal vez te inhibe tanto su comportamiento que no encuentras ni los argumentos necesarios. Es muy posible que esa persona se abra a que le des una explicación y te lo permite, pero ello te bloquea más. Y tú sabes que tienes unos estudios o investigaciones que son una buena base para reforzar tu explicación, pero esta no te sale como quisieras. Respira profundamente, y acéptalo todo. Reconoce que en ese momento no sabes explicarte. No permitas que su energía te envuelva como una red y te reduzca. Si tus palabras no son capaces de ser como una flecha que da en su diana, tendrás que bordear esa energía para no caer en su red. Puedes poner los estudios sobre la mesa y que la otra persona se los lea, pero no es la forma más óptima. Una de las conclusiones que aprendes de las experiencias es que mejor estar calladito y así te evitas que pase, ¿verdad? Error. Ese es el camino fácil que decide mucha gente, y no llega a pensar que ese comportamiento te limita. Cortando por lo sano estás creándote barreras. Nunca sabrás lo que sucederá en realidad porque no sabemos lo que va a pasar en los siguientes minutos a este momento presente, es decir, en cualquier momento futuro. Si la intención es buena, y con la certeza de que la sociabilización es el futuro, arriesguémonos. Tienes las mismas posibilidades de que salga bien, exactamente el 50%, y si encima sabes que no tienes nada que perder y mucho que ganar, superamos el 50% en creces. Resumiendo, otra de las conclusiones abstractas que se sacan es que si no aceptas la decisión del otro, si le faltas al respeto, si tu base viene de una educación que has tenido, manipulada, y no hablas desde el amor, desde el corazón, desde la humildad, la honradez, la honestidad, etc., entrarás en una guerra que solo puede acabar si uno de los dos cede o muere. Lo peor no acaba aquí. Terceras personas son involucradas sin consentimiento, y salen lamentablemente perjudicadas. Y luego viene el sufrimiento y la manipulación, arrepentimiento. Si observamos la historia, durante la época en que hemos vivido, sin irnos a un tiempo más lejano, vemos que se han tomado decisiones que han sido egoístas, que han afectado a miles de personas o que además han sido decisiones de conocimiento, madurez y sentido común insuficientes. Me refiero a cosas como las que vemos en la televisión sobre política, religión, fútbol, o incluso dentro de nuestra propia familia. Podría contar todos los miedos que nos han metido en nuestra cabeza a lo largo de los tiempos para limitarnos y poder controlarnos.
La Iglesia, durante siglos, utilizó esta técnica y consiguió mucho para que la gente creyera, porque si no, el infierno y los demonios, o incluso Dios, harían de nuestra vida un horror. Pero si nos vamos a nuestras circunstancias familiares, ¿a quién no le han dicho que si no se porta bien vendrá el hombre del saco a llevárselo? Fíjate cuántos personajes quedan, si están en proceso de extinción. Pobres abuelitos cargando sacos de patatas, andando hacia su casa del pueblo desde el huerto. Dan penita antes que miedo, pero a los peques, se les impone el miedo. ¿Y a quien no le han dicho que si no te duermes te comerá el coco? Los frutos que nos ofrece el espíritu de la naturaleza para poder alimentarnos, ¿se van a revelar? Para ver eso has de tomar una droga bastante potente en alucinaciones y provocar una histeria. A un peque, lo primero que le enseñas sobre qué es un coco, es un pequeño golpe en la cabeza frente con frente. Con la imaginación que tienen tan inocente, después del miedo que le metes, va a pensar que tu frente se va a abrir con un montón de dientes para poder masticarle. Toda esta manipulación nos afecta a gran escala y nos limita para tomar decisiones con sentido realmente común, buscando el beneficio de los demás. Podría poner ejemplos que nos suceden todos los días sobre la conducta vial, pero este libro tiene otro curso. Aunque para mí, muchas leyes están bien hechas pensando en el bien del ciudadano, pero el sentido común es la ley que supera a todas las leyes, porque es universal y no depende de culturas ni creencias. Siguiendo el curso que busco en este libro, cualquier ley que se imponga para limitarnos en amor, en respeto o en felicidad, poniéndonos fronteras, está fuera de la ley universal. Como ley universal que está por encima de todas es la ley del amor. Un amigo al que valoro muchísimo, escribió un libro con este título. Es una persona que ha cambiado su vida a mejor, gracias a sus intereses, su preocupación por su entorno y a su forma de la manipulación entregarse. Y he de valorar además, a las personas tan especiales que le rodean, porque sin esas personas que valen tanto y por las que vale la pena dar la vida, sería difícil mantenerse sano emocional, espiritual, ética y moralmente. Y aunque él os lo diga, os lo recuerdo yo también. Gracias por existir. La contaminación psicológica, este tipo de polución afecta a todas nuestras mentes, está oculta a nuestro campo de visión. Sin embargo, nuestro cerebro es capaz de captarla para transformar todo lo positivo en negativo. Le puse este nombre al proceso de influenciar negativamente a los demás. Llámalo energía negativa si es tu creencia, pero de alguna manera se expande y es muy rápida. Demasiada gente es vulnerable a este tipo de infección mental. Ha de saber gestionar sus emociones, poner barreras a esos sentimientos o simplemente aceptarlos, pero no dejar que esa especie de virus se transmita a otras personas. Las personas que lo sufren en silencio y sin saberlo, son fáciles de reconocer. El diagnóstico es sencillo. En cuanto ves a una persona quejarse y despotricar a otros, ya sale a la luz. Son personas que se toman a mal las cosas enseguida, que ven lo negativo ante cualquier situación por mucho que recen, pongan amuletos, velas e inciensos. Y si me permito divagar, si me permitiera creer en la proyección de energía, podría decir, que cuanta más contaminación de este tipo haya, más grande se hará, contaminando incluso a la naturaleza, provocando cambios negativos en nuestro medio natural, provocando catástrofes. Así que si crees en algo, empieza a creer en esto, y luego en lo que quieras. Hemos pasado a una fase de una nueva era, según muchas creencias antiguas. Estamos en el umbral de pasar a un plano espiritual, de mayor conciencia. Pero si no somos conscientes de esta contaminación psicológica negativa, el plano que conseguiremos será poco positivo, siendo optimista. La energía será más destructiva que creativa, y cada vez será más duro salir de ahí. Y además, pienso que esta influencia negativa, esta energía, se transmite a la Tierra, contaminándola. Está demostrado que si transmitimos amor con palabras o pensamientos a las plantas, crecen con más fuerza, más resplandecientes, colores más vivos y sus frutos son más buenos. De la misma manera sucede si proyectas la contaminación psicológica, una intención o energía negativa, la planta es menos sana, y seguramente se muere. Un conjunto de plantas sanas transmiten esta energía en una misma zona. Con tanta gente contaminada, esta energía cada vez es más negra y la Tierra lo nota. Puedes creer en un creador, en un solo Dios o más de uno, en ingenieros genéticos extraterrestres o solamente en la teoría de Darwin, el caso es que hay una energía más inteligente que escapa a nuestra comprensión y, por lo tanto, hemos sido creados. A partir de ahí, se nos dejó aquí para continuar la especie, y como la ley del libre albedrío está a flor de piel, deberíamos respetarnos como hermanos en vez de hacer lo contrario. Quien da ejemplo de esta contaminación son los que tienen el poder hoy en día.
Obsérvalo. Sucede a todas horas. Todas esas proyecciones de unos a otros. Incluso desde algunos programas de televisión en particular se transmite este tipo de virus. Al transmitir continuamente estas críticas o peleas, o de si el otro ha hecho tal cosa, o se le insulta, o proyectando siempre que los demás son los que cometen los errores, o que lo que sucede siempre es por culpa de otro, se convierte en un influenciador de agentes negativos. Deberíamos saber valorar si esto es positivo o negativo para nuestro bienestar propio, como del colectivo. Pero, la mayoría de la gente es vulnerable a este tipo de sugestión hipnótica, lamentablemente. Por ello, el cambio, cuesta más en llegar. Imagínate que eres una persona que se ha desarrollado en una vida injusta, y te apartaste para crecer humilde y honestamente. Un día, decides volver a uno de los entornos sociales contaminadores de los que saliste, como puede ser la familia o viejos amigos, que tienen una visión distinta y limitada, de la vida y el amor, pero les aprecias y quieres su cercanía. Puedes ser una persona invulnerable a su forma de vivir la vida, a sus ideas, además, fuiste prudente y marcaste unos límites al volver para que nadie te cuente nada ni su forma de pensar, y solamente estás con ellos para pasártelo bien y reírte. Pero según el tiempo que pases con ellos, marcará una empatía inconsciente, de tal manera que empiezas a copiar su forma de pensar, como si naciera de ti. No se te impone, es como si tu cerebro o energía hubiera copiado esa estructura mental. Empiezas a actuar y a pensar como ellos sin darte cuenta. La solución ha de ser preventiva, es decir, que antes de que suceda, y mientras sucede, has de meditar conscientemente sobre esos cambios que podrían darse, para mantener tu armonía, dando valores a lo que de verdad lo merece. Voy a contar cómo en el 2011, me afectó la influencia de una serie de situaciones que pasé una de las peores etapas de mi vida y que yo no busqué, pero la contaminación psicológica acabó influenciándome. Una noche, en 2010, entraron a robar en casa de mis padres. Mi padre se defendió como pudo. Hubo disparos y casi le matan. Lo dejaron inconsciente, he de añadir que los médicos no actuaron como debían porque mi padre permaneció así media hora, y según el protocolo debían haberle hecho un TAC, que le hicieron después de unos meses por mis reclamaciones. Continuando con el tema, mi padre se lo tomó con humor, como siempre. Cuando se enteró mi madre se desplomó, ella enseguida ve lo peor que haya podido suceder, aunque es una persona que pone mucho de su parte y se esfuerza por ver las cosas de otra manera. Estuve animando a mis padres de manera muy positiva. Yo no paraba de dar gracias porque mi padre estaba vivo. Que alguien, o algo, estuvo allí para que no le pasase lo peor. Y todo eso intentaba transmitirlo a mi familia, pero a mí también me dolía. Y aquello fue el poró por donde entró toda esa negatividad familiar. Nos provocó un gran miedo y que, aunque menos, hoy en día sigue estando ahí. Y siempre el robo en nuestras cabezas. Todo el mundo me preguntaba, y a todos les contaba el proceso de manera graciosa, porque realmente lo fue. Pero estaba demasiado influenciado y el dolor me corroía. No tenía trabajo ni ingresos ni tan siquiera ayudas. Poco después lo dejé con mi pareja en contra de mis sentimientos. No podía soportar tanta negatividad, y fue la persona que más me apoyó después. Al cabo del mes me robaron el coche, enseguida lo encontraron, luego entraron en mi casa, resultó que fueron los del banco por algún tipo de error, pero el susto y el miedo volvieron a entrar, en la universidad me robaron la bicicleta, una que me hice yo por piezas que estaba para tirar, y luego el bolso de mi pareja. Y así fueron pasando algunas cosas más, hasta que ya no pude más y me vi obligado a salir de esa influencia. Me fui a Jaén, a ver a amigos que tengo allí. Y después, me sentí forzado a cambiar el chip, nunca mejor dicho para un electrónico como yo, y todo fue mejor. Esta historia la continúo en otro apartado. Puedes pensar que el karma influye, pero más que eso, es el foco de atención y el entorno negativo que contamina. En el momento que tu foco de atención es hacia lo que te aporta felicidad, todo lo negativo desaparece. Como cuando siempre estás oyendo lo que hablan mal de ti. Cuando hablan mal de uno, le suele pitar los oídos, a otros, curiosamente, les sudará, fuera bromas. En el momento que cambias tu foco de atención y dejas de darle importancia a esas malas lenguas, al final dejas de oírlo de verdad. Ya no sé si es porque tu energía positiva se transmite haciendo cambiar la visión a esas personas y empiezas a atraer lo positivo, o simplemente es porque ya no les prestas atención. Tengo muchas personas cercanas a mí que han sido contaminadas, vulnerables y no vulnerables, y muchos de ellos, no dejan de contaminar a la contaminación psicológica otros sobre estos y otros temas. Si la intención es buena, ¿por qué se saca las cosas de contexto? ¿Por qué se retuerce tanto la historia?
¿Por qué se distorsiona la realidad? ¿Por qué siempre son los demás los que cometen los errores? ¿Por qué son los demás los que tienen la culpa? ¿Por qué son los demás los malos? ¿Te has mirado tú desde fuera? ¿Has hecho un trabajo personal para arreglar esto? Si eres una de las personas a las que responde alguna cuestión de antes, es porque estás contaminado. Y sufrirás próximamente, porque esta contaminación conlleva dolor a uno mismo. Sucede progresivamente. Aunque el daño hacia los demás es inminente y rápido. Un toquecito de humor. Yo nací en lata de conserva con aceite de girasol, por eso soy chiquitín y me conservo bien. Me resbala lo que me dicen y siempre miro al sol aunque haya nubes, con gafas de sol. A veces es difícil mantener esta filosofía, porque la contaminación psicológica ha estado presente mucho tiempo. Y aunque estemos en un nivel de estabilidad bastante firme, sin que nos influencie la negatividad, o la mala actuación de las personas que no tienen otra cosa que hacer que meter mal entre los seres queridos, de alguna manera nos provoca un bajón de energía. Tal vez sea por el esfuerzo brutal que hacemos en gestionar nuestras emociones. Pero yo ya no impongo un control sobre mi cuerpo para que no me afecte, vivo feliz manteniendo otro foco de atención sin necesidad de gestionar ni controlar. No me esfuerzo, me siento en paz y con serenidad. Pero el bajón energético, como si de alguna manera te robaran esa energía, sí que me sucede. Es como cuando a tu animal de compañía empiezas a contarle todas las penas, todo lo malo y negativo que hay. Sí puede entender palabras sueltas como siéntate, dame la patita. Pero empieza a contarle todo un diario deprimente. No entenderá lo que dices. Llámalo empatía o proyección de energía, el caso es que sucede. Se deprime y podría incluso llegar a morir. Puedes optar pensar que tienes el antivirus de la compasión. Y que estas personas contaminantes necesitan ayuda. Piensa que es un reto para ti, para superarte a ti mismo /a. Imagínate que cada vez que tienes el momento de ayudar a alguien, es Dios quien se te aparece, encarnado en humano y te está poniendo a prueba. Si eres ateo, ponte a prueba tú mismo. Supérate. Mejora como persona humana cada día. Hasta aquí esta parte del libro. Gracias por el like, por compartir y no te olvides de suscribirte para recibir más partes del libro. Físicamente lo puedes solicitar a través del correo libro de jorgealonso@gmail.com. Puedes encontrar el blog caminandoencontrelafelicidad.blogspot.com o la página de Facebook también nos puedes seguir, Caminando Encontré la Felicidad, o con el hashtag La Musa de George o Selfie. Al adquirir este libro estarás contribuyendo a un proyecto social que estoy construyendo. Es mi pequeña aportación, mi granito de arena para contribuir a la mejora de este mundo. Namaste. Y voy a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.